Bienvenidos a esta plática sobre la NOM 247 SE 2021. Más que plática, es una clase para que te lleves información y la empieces a aplicar si ya estás dentro del medio inmobiliario o te vas a involucrar en el mismo. Bien, voy a empezar a compartir diapositivas para pues comenzar con esta clase. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Déjenme quitar de aquí para que sea más visible la diapositiva. Bien, listo. Pues vamos a ver la clase de la NOM 247 SE 2021 y los pasos que debemos de cumplir o cuáles son los puntos que debemos de cuidar en nuestros procesos inmobiliarios. Bien, estas son nuestras diferentes formas de contacto en redes sociales, el WhatsApp en el cual hemos tenido interacción constante, teléfonos convencionales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, página web, LinkedIn y correo electrónico. Muy bien. Me presento, mi nombre es Miguel Basabe, que algunos ya me conocen, soy empresario, director del Centro Evaluador MB Innovación de Competencias y tenemos este catálogo de diferentes estándares de competencia que inclusive el S0110.02, asesoría en comercialización de bienes inmuebles, va de la mano con esta normativa 247 SE 2021. Y también soy broker inmobiliario. Bien, los acuerdos y compromisos para esta sesión. Por favor, tu celular apagado, a menos que estés viendo esta sesión por el mismo, te pediría que le pongas en modo no interrumpir, que es el círculo con la línea horizontal, y pues tengas exclusivo tiempo para esta sesión. Agradezco su puntualidad. Por favor, no habilitar tu micrófono por respeto a las personas que están en la sala. No compartir datos personales, la interacción será limitada, prohibidas por favor las faltas de respeto y las anotaciones o preguntas que vayas teniendo, anótalas para que al final las podamos solucionar, pero estoy seguro conforme desarrollemos el tema del día de hoy, se van a ir respondiendo. Aún así, al final vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Bien, el objetivo general de esta clase es que al finalizar la sesión, el participante identificará algunos requisitos a cumplir en la NOM 247, interpretará la secuencia que evaluará las unidades de inspección, las UI, y acreditadas por las dependencias responsables del cumplimiento de esta normativa y reconocerá la urgencia de realizar los trámites correspondientes referente a los contratos de adhesión, ya sea de intermediación, de compra-venta, y en fin, son puntos que vamos a ver en esta sesión. Bien, la norma 247 y sus disposiciones generales. Bien, los temas que vamos a tocar son características de la NOM, ciclo de política regulatoria, objetivo y aplicación de la NOM, por qué implementar la NOM, beneficios de la NOM, disposiciones generales de la misma, vigilancia de la NOM, verificación de la misma, sanciones que puede tener uno en caso de incumplimiento con estos puntos que nos exige ya esta normativa, consideraciones en el proceso inmobiliario y los contratos de adhesión, que suena más engorroso que lo que tenemos que tramitar. Es simplemente un trámite. Bien. Las características de una normativa es que es general, abstracta y obligatoria. De hecho, esta normativa entró pues con obligatoriedad el pasado 18 de septiembre del año 22, así es que ya tenemos casi un año y medio en la cual nos ha estado regulando en el gremio inmobiliario. Es un acto administrativo y una norma jurídica general. Tiene una regla o conducta de observancia obligatoria, es decir, lo tenemos que hacer aunque no estemos de acuerdo con ella. Y entre ello es que los contratos los debemos de tener registrados ante la Profeco. Y el cumplimiento exigido aún en contra de la voluntad del sujeto obligado, es decir, como lo mencioné, tenemos que hacerlo, queramos o no. Si hacemos operaciones de compra-venta inmobiliarias, tenemos que cumplir
al menos con estos contratos de adhesión que deben de estar ya registrados ante la Profeco, donde nos entregan un folio y la fecha del registro. Y simplemente son formatos que vamos a utilizar como plantillas. Aquí tenemos el artículo 10 de la Ley de Infraestructura de la Calidad en el link que tenemos en esta diapositiva si quieres profundizar. Bien, el ciclo de política regulatoria es sobre todo sobre la propuesta de la normativa que es por parte de la Profeco y cualquier normativa está regulada por la Secretaría de Economía. ¿Y por qué razón? Porque en cada nueva administración de sexenio, pues antes de que regulara la Secretaría de Economía las normativas, pues las nuevas administraciones trataban de implementarla, pero al terminar el ciclo de los 6 años, pues quedaban en el olvido. Por esa razón, la Secretaría de Economía ya es quien administra o quien impone estas normativas para que haya nueva administración cada sexenio y continúe su aplicación. Por eso esta normativa que nos regula desde el año 22 en septiembre, pues no va a desaparecer. Tenemos que aplicarnos e inclusive se va a ir modificando, que la modificación es cada 5 años para mejora y que le dé, en el caso del medio inmobiliario, seguridad a las familias en las inversiones inmobiliarias que puedan realizar. El proceso de normalización llevó alrededor de 1 año y medio en esta normativa 247. La publicación de la NOM en el Diario Oficial de la Federación fue en marzo del 22 y ya con obligatoriedad en septiembre, el día 18 del mismo año 22. La implementación pues fue a partir de capacitaciones, dándole difusión, cursos, manuales, preparación al cumplimiento, es decir, de manera constante implementaron la capacitación correspondiente para que las personas que estamos en el medio inmobiliario la apliquemos. Llámese agente inmobiliario independiente, una firma inmobiliaria, un broker master, una constructora, desarrolladora, fraccionadora, aquella persona que de manera regular o frecuente realiza operaciones inmobiliarias. La vigilancia del mercado es a través de la Dirección de Normalización para las Industrias Diversas y Servicios. La revisión sistemática es permanente, es decir, tiene una vigilancia constante. Y en el caso de la NOM 247 del medio inmobiliario, pues es por parte de la Profeco. Simplemente es vigilancia. Y en el caso de los contratos, si llegara a haber una discrepancia, una diferencia entre los participantes de ese contrato y si están de acuerdo, quien puede ser mediador, si todos los participantes así lo externan, sería la Profeco. Pero quien da la vigilancia es la Profeco. Bien, ahora, ¿a quién aplica esta normativa 247? Pues esa, desde un inicio, inclusive había una diferencia entre los representantes de la Profeco y los representantes de la Secretaría de Economía, que regulan todas las normas. La Profeco decía que aquellas personas, inclusive particulares, que vendieran una propiedad, tenían que tener sus contratos registrados, cuando no es así. Y la normativa, la Secretaría de Economía lo aclaró. Dijo que, y dice que solamente aquellas personas que de manera recurrente llevan procesos inmobiliarios son los que están obligados a tener sus contratos registrados. Bien, entonces aplica a promotores, ya sea un agente inmobiliario independiente, una firma inmobiliaria, como ya lo mencioné, o aquellas personas o empresas que están relacionados en el sector y que llevan operaciones de compra-venta, constructoras, desarrolladoras, fraccionadoras. Así es que si eres un agente independiente, también aplica al 100% a ti. Inclusive en la parte de abajo dice, aplica para todas personas que intervengan en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa habitación. Bien, ahora, ¿por qué implementar esta norma? ¿Cuál es su objetivo?
en realidad es que esta normativa lo que busca es que todas aquellas personas que somos intermediadores en cualquier proceso inmobiliario seamos totalmente identificables y que esto filtre el mercado para aquellos pseudovendedores que no llevan buenas prácticas desaparezcan del sector. Y con esto garantizarle certidumbre a los clientes, seguridad y que esa inversión que a lo mejor les llevó años de ahorro en su vida, pues no sufra ningún fraude. Entonces, la idea es que seamos totalmente identificables, aunque seas un agente inmobiliario independiente, puedes tener tu oficina virtual en un coworking, puedes tener tu oficina en tu casa, si así lo consideras adecuado, pero que tengas las licencias, que tengas los registros de esos contratos, que tengas manera de que los clientes o los usuarios que solicitan tu servicio te puedan contactar y que eres una persona que está dentro de la ley. Inclusive, para poder demostrar la buena fe, ya sea de un cliente, prospecto vendedor o comprador o inclusive agente inmobiliario en un expediente, en algún proceso inmobiliario que tengamos que mostrar el expediente correspondiente a la autoridad, la única manera de demostrar la buena fe es de forma documental. Por esa razón tenemos que ser totalmente identificables para poder sustentar nuestro proceso y darle seguridad, certidumbre legal a aquella acción inmobiliaria en la cual estemos involucrados. Bien, los beneficios de la normativa 247 es que profesionaliza el sector, brinda más confianza al prospecto vendedor y prospecto comprador, porque sabe exactamente con quién se va a dirigir si tiene alguna duda o tiene algún inconveniente en el proceso inmobiliario que lleve a cabo. Hay evaluaciones constantes a los asesores inmobiliarios y pues la competencia bajo las mismas condiciones. Así es que, vuelvo a repetir, esos pseudo vendedores que llevan prácticas inadecuadas se están filtrando. Esa es la idea de esta normativa y darle seguridad a nuestros clientes. Por esta razón, inclusive el estándar de competencia S0110.02, que nació esta nueva versión de la mano de la aplicación de esta normativa 247 en el año 22. De hecho, la aplicación fue en septiembre, de 18 de septiembre del 22, esta normativa con obligatoriedad, y en octubre salió la nueva versión del estándar de competencia S0110.02, que inclusive ya en varias entidades federativas tiene obligatoriedad. Si tú estás involucrado en el sector inmobiliario, necesitas tener esa certificación. Vamos a hablar de Mérida, Quintana Roo, Querétaro, inclusive Querétaro desde que era la versión 110 solamente ya era obligado a tener esa certificación para realizar cualquier trámite de apertura de una oficina, en fin. Está también Guadalajara, de hecho el año pasado ya entró con obligatoriedad. En Guadalajara inclusive debes de pertenecer a un padrón de registro de como agente inmobiliario. Bien, y otras entidades federativas. Y la tendencia es que este certificado pues ya tenga la obligatoriedad nacional, así como tenemos el de Infonavit, que ese sí ya es obligado que tengas ese certificado si vas a promocionar tú como constructora, desarrolladora, agente inmobiliario independiente, créditos Infonavit, y vas a hacer tu publicidad digital o impresa con créditos Infonavit, es obligado que tengas esa certificación, de lo contrario te vas a hacer acreedor a sanciones. Inclusive eso lo marca la normativa. Bien, las disposiciones generales de esta misma son que debemos de tener canales de atención de quejas y solicitudes. Como lo mencioné al inicio, tenemos que ser totalmente identificables, debemos de tener un domicilio fiscal, debemos de tener un domicilio ya sea físico o virtual para que nuestros clientes puedan solicitar una solución a algún problema que puedan tener. Debemos de tener portales de internet. Si no tenemos una oficina física, pero sí virtual, en estos portales podemos colocar toda la información legal que le da certidumbre a los clientes con quien está tratando. Y si eres una constructora desarrolladora, pues te apoyas de los portales para pues colocar toda la información necesaria, que ya la normativa nos obliga a tener los permisos necesarios
de construcción, de suelo, etcétera. En los portales puedes anunciar esos permisos que ya están solucionados. También si hay alguna forma de manejar créditos, pues ahí a detalle, como nos obliga la normativa, lo puedes especificar. También la privacidad y la protección de datos personales, que es una obligación, inclusive sin la implementación de esta normativa que debemos de tener ya sobre la información delicada de los clientes. Debemos de indicar bajo resguardo dónde van a estar sus documentos y que tienen el derecho de arco para solicitarlos, modificarlos, que se los retornen, en fin, y saber exactamente para qué se van a ocupar esos documentos. Recordemos que somos el primer filtro en cualquier proceso inmobiliario y tenemos que hacer la investigación necesaria documental de la personalidad legal del prospecto vendedor, del comprador, del inmueble relacionado en la operación, y todos esos documentos son sensibles. Entonces tenemos que indicarle por medio del aviso de privacidad al prospecto vendedor y comprador dónde va a estar esa documentación y para qué se va a utilizar. Bien, sí me están escuchando porque aquí me está indicando que, bueno, sí, todo bien, correcto. Bien, entonces es importante ese aviso de privacidad, que inclusive el documento que nos lo firme nuestro prospecto vendedor y comprador, inclusive en los contratos que ya tienen la Profeco como plantillas que puedes utilizar para poderlo registrar, ahí ya viene el apartado correspondiente para el aviso de privacidad. Anticipos. Es importante que cualquier tipo de anticipo, ya sea un apartado para pues hace que quitar la publicidad correspondiente a ese inmueble o simplemente para asegurar el proceso de una propiedad en uso, no tiene que ser necesariamente nueva, pues esos anticipos o ese dinero que te puede entregar el posible inversionista o comprador, sobre todo en los montos de efectivo, recordemos que hay un máximo permitido en montos en efectivo para compra-venta y para arrendamiento de manera mensual. Entonces, si excedemos esas cantidades, pues vamos a tener una sanción. Número dos, no quiere decir que el efectivo o el pago de efectivo por parte del inversionista o comprador lo vamos a recibir en la palma de la mano. No quiere decir eso. Quiere decir que si se recibe efectivo es porque el comprador va a hacer un depósito a la cuenta bancaria del vendedor. Recordemos que siempre debe de existir una huella financiera para darle certidumbre a nuestro proceso y la buena fe se pueda demostrar de manera documentada. Bien, en cuestión de enganches también es la misma retórica. Debemos de tener una huella financiera y sobre todo especificar en el documento correspondiente de ese enganche qué cantidad y va a ser a cuenta de qué. Las preventas aplica exactamente lo mismo, pero aquí hay un punto importante que se prestaba, estoy suponiendo, se prestaba tiempo atrás que algunas constructoras desarrolladoras o fraccionadoras en la preventa, antes de tener cualquier permiso de construcción, de uso de suelo, de ecología, de lo que sea, realizaban las preventas. Es algo que ya no se puede hacer. Debes de tener todos los permisos correspondientes, inclusive los puedes tener visibles en el área donde va a ser la construcción o en el terreno que vas a utilizar para fraccionar, ya sea en lonas o puede ser de manera digital en las páginas o portales de internet. Todo la forma como puedas darle la información a los posibles compradores. Entonces ya no se pueden hacer preventas si no existen los permisos correspondientes, porque las sanciones pueden ir hasta más allá de los 14 millones de pesos, la clausura del proyecto y puede ser que dependiendo de la falta hasta la pérdida de la libertad por un tiempo. Bueno, punto importante también la no discriminación, que es uno de los puntos que ya se debe de aplicar en cualquier sector, en cualquier industria. La Carta de Derechos, que es uno de los puntos que los contratos de la misma Profeco ya tiene integrados. Estas cartas de derechos y obligaciones existen dos.
Uno dentro del contrato de adhesión de intermediación, es decir, de nuestro contrato como intermediadores para el proceso de compra-venta, donde ahí especifica a modo de resumen, vamos a decirlo así, las obligaciones y derechos que tiene la intermediaria y que tiene el prospecto vendedor, y está plasmado en el contrato que ya la Profeco tiene disponible al público en general. Y número dos, el contrato de compra-venta, que puede ser casa-habitación, terreno para casa-habitación, preparatorio para venta de casa-habitación, etcétera. Ese contrato de compra-venta también tiene su carta de derechos y obligaciones que corresponde del prospecto vendedor y del prospecto comprador, donde es el resumen de todos los apartados que tiene el contrato para darle cumplimiento. En cuestión de la promoción, tenemos que ser totalmente claros con la información que le estamos entregando a los prospectos compradores o inversionistas. Si estamos especificando que los materiales de construcción son, por ejemplo, muros con ladrillo rojo, que realmente se va a entregar esa propiedad con muros con ladrillo rojo. Si se va a entregar piso con porcelanato, que se entregue con porcelanato y no se va a entregar con duela, por decir. Inclusive aquí hay uno de los puntos muy interesantes que cuando es preventa, obviamente con todos los permisos correspondientes para poder hacer esa preventa, hay renders y en los renders pueden confundir a los clientes. ¿Por qué? Vamos a suponer que en el piso dentro del render se ve como si fuera duela de madera fina y pues el cliente pues no pregunta, simplemente tiene la idea de que va a ser duela, madera fina, y el vendedor no especificó tampoco, ni siquiera en su listado de materiales de construcción. A la hora de entregar el inmueble, pues puede haber un problema, porque el cliente dice, no, pues yo compré porque en el render parecía duela con madera fina y me están entregando porcelanato. Entonces, pues yo no quiero esto. Y el contrato se puede perder. E inclusive tenemos que pagar una indemnización por no ser claros. Entonces la normativa de lo que se trata es hacer lo que hemos estado haciendo durante años en los procesos inmobiliarios, simplemente bien hecho a la primera y totalmente claros en la información, así como los permisos y todo lo que conlleve en el proceso. En cuestión de terrenos, aplica exactamente lo mismo y pues no podemos estar vendiendo terrenos ejidales, por ejemplo, si no están ya dentro del registro público de la propiedad. Entonces, todos los permisos necesarios deben de estar claros para poder llevar los procesos. Otro punto que es prohibición negativa de trato y venta de atados. Este es un punto que ya está desapareciendo con esta normativa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que lo vi en algunos desarrollos de departamentos donde tienen diversas amenidades en la cual pues la inversión o la idea de que realicen los compradores esa inversión es para rentarlo de manera temporal o vacacional, pero pues a lo mejor son personas que viven en otra entidad federativa y buscan una administradora y la administradora es la misma constructora o desarrolladora, pero la condicionante es que si esa constructora, desarrolladora o fraccionadora va a administrar su propiedad, es obligado que todos los muebles los compren con ellos. Eso es una negativa de venta de atados. Entonces, eso es algo que se daba, aparentemente hoy en día ya no. Entonces, es uno de los beneficios como usuario que nos está dando esta normativa. Y por último, la entrega del inmueble. De acuerdo a toda la serie documental en la cual se firmó con los eh, usuarios o los compradores y la constructora o el broker inmobiliario o en fin, se especifica al final la entrega del inmueble y debemos de cumplir esa entrega en tiempo y forma. De lo contrario, nos vamos a hacer acreedores a sanciones o estipular ahí en el contrato como hay sanciones para el comprador si no paga, no sé, el anticipo o el total de la propiedad en una fecha específica, será acreedor a un porcentaje de sanción hasta que pague lo correspondiente, pues el contrato tiene que ser totalmente equilibrado. ¿Qué es esto? Que
que si a la hora de entregar el inmueble no se cumple en tiempo y forma, pues también por parte de la constructora desarrolladora va a haber un porcentaje de descuento, puede ser, sobre el monto total. Entonces, la idea es que los contratos sean equilibrados. Inclusive me he topado con que pues empiezas a promocionar algún desarrollo, por ejemplo, y ves el contrato, te llevas una copia del mismo contrato y lo modifican sin avisarle a nadie. Entonces, a la hora que llevas a un cliente, pues ya es otro contrato con algunas cláusulas adicionales que solamente le dan beneficio a esa constructora. Pues ese tipo de acciones no se pueden hacer. Por eso los contratos ya deben de estar registrados ante la Profeco. Y hay dos tipos de contratos que vamos a hablar en un momento más. Entonces, si se dan cuenta, esto de la normativa no es más que ser claros con cada uno de los procesos que vamos a llevar a cabo y que seamos totalmente identificables. Bien, la obligatoriedad de la normativa inició una vez que entró en vigor el 18 de septiembre del 2022 y esto lo puedes verificar en el artículo 139 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Bien, algunos puntos del título tercero de esta norma oficial de la vigilancia del mercado, la verificación y la vigilancia. En el artículo 139 nos dice en el inciso 1, bueno, antes vamos a leer artículo 139, las autoridades normalizadoras y demás autoridades competentes llevarán a cabo la vigilancia permanente del mercado en los términos previstos en esta ley, en su reglamento y en las demás disposiciones legales aplicables, y cumpliendo los objetivos y los principios que persigue esta ley a través de, número 1, los actos de verificación de los bienes, productos, procesos y servicios. Es decir, la autoridad va a ir a inspeccionar el desarrollo, las propiedades o la propiedad para verificar que cumpla con cada uno de los lineamientos de esta normativa. Número 2, los actos de la vigilancia que refieren a lo mismo. Número 5, la protección de los derechos de los consumidores. De acuerdo a toda la serie documental entregada y firmada a los consumidores o a los clientes, inversionistas o compradores y por parte del vendedor, llámese constructora o agente inmobiliario independiente. Bien, la verificación de la normativa es a través de la Profeco y se trata de hacer una evaluación de la conformidad que es reconocida ante cualquier autoridad. ¿Quién puede apoyarnos a el cumplimiento de esta normativa? Pues las unidades de inspección. Ahorita vamos a hablar de ellas, que le dan un reconocimiento a los consumidores de que el proyecto, si califica y está certificado, pues cumple con los requisitos. Y estas unidades de inspección son aquellas que te dan el dictamen de cumplimiento, es decir, te dan un documento en el cual certifica que ese desarrollo o ese fraccionamiento cumple con los parámetros que marca la normativa y cuando tienes alguna revisión, si tú presentas ese documento, pues ya no vas a tener o ya la autoridad ya no es necesario que vuelva a inspeccionarte. Y eso lo puedes verificar en el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Título quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización también. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, estas son las tres, por ahorita, unidades de inspección que existen en el territorio nacional. Una está en la Ciudad de México, otra está en el Estado de México y otra está en Puebla. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas unidades de inspección? Tú como desarrollador, constructor, fraccionador, los contratas obviamente con una contraprestación. ¿Qué costo tiene eso? Depende del tamaño del proyecto, depende del tamaño de la constructora, desarrolladora, en fin, se basan en el proyecto. Ya los contratas y van a verificar toda la serie documental que se requiere para cumplir con esta normativa. Si hay algo que modificar, te harán la observación correspondiente, una fecha de común acuerdo para verificar y si ya se cumple con toda la serie documental, te dan una certificación que ampara cualquier revisión futura.
con esa certificación no habrá ningún problema alguno para que te vuelvan a pues inspeccionar las autoridades correspondientes, que en este caso sería la Profeco. Ahora, ¿qué pasa con las propiedades en uso? Que son los productos que se mueven por mayoría en el sector inmobiliario. Recordemos que esta normativa no solo aplica a propiedades nuevas, también a propiedades en uso o las usadas, las que comúnmente se venden. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? Tengo que hacer una inspección acercándome a una unidad de inspección para que me den el dictamen. Si así lo quieres, sí, casa por casa en uso, sí, pero ¿qué puedes hacer? Porque sería muy costoso, ¿estás de acuerdo? Mi consejo sería que la propiedad más complicada que tengas en tu inventario, solicites a la unidad de inspección esa certificación y con eso vas a aprender el A a la Z de qué es lo que debes de hacer. Estoy hablando en el caso de propiedades en uso, que sería muy engorroso estar aplicando una certificación a cada casa, que eso sería lo ideal, pero es muy costoso. Entonces, ese es mi consejo, que utilices tu propiedad más complicada para que te la certifiquen y aprendas el cómo hacer. Y ya tú de manera independiente aplicarás esa parte sobre tus propiedades en caso de que tengas alguna inspección de la Profeco, pues vas a poder respaldarte porque ya conoces cómo hacerlo. En cuestión de desarrollos, constructoras, fraccionamientos nuevos, ahí sí aplica que te apoyes, si así lo decides, a una unidad de inspección para que te certifique toda la normativa correspondiente y evitar algún problema. Simplemente verifican que todos los permisos estén adecuados, que toda tu sede documental esté adecuada, que tus contratos estén adecuados, que tu aviso de privacidad esté adecuado, que la información de la ficha de materiales, ficha técnica, todo lo relacionado al proceso de compra-venta y de construcción estén bien armados. Bien, capítulo 12 de la vigilancia y verificación, artículo 96. Estamos hablando sobre la misma Ley Federal de Protección al Consumidor. Artículo 96. La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expandan productos o mercancías en los que se presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Ley Federal de Protección al Consumidor, que le aplica pues la Profeco, va va a ir al lugar donde está el desarrollo, el fraccionamiento, tu oficina, como agente inmobiliario independiente, como broker inmobiliario, como firma inmobiliario. Por esa razón, la normativa nos dice que seamos totalmente identificables para hacer, pues para cualquier trámite relacionado, pues nos puedan localizar y aclarar la situación. Simplemente es tener cuidado y cumplir con cada uno de los requisitos que la normativa nos solicita y no tendremos problema alguno. Es simplemente cumplir con lo necesario. Bien, sobre el mismo título quinto de la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, capítulo único, vigilancia y verificación. Artículo 88. Las personas físicas o morales tendrán la obligación de proporcionar a las autoridades competentes los documentos, informes y datos que le requieran por escrito, así como las muestras de productos que se les soliciten cuando sea necesario para los fines de la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella. En todo caso, respecto a las muestras, estará dispuesto en el artículo 101 a 108 por la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad nos va a solicitar la serie documental necesaria para hacer la revisión y si no la tenemos, nos vamos a hacer acreedores a una sanción. Por eso es importante que si tienes duda con relación a tu desarrollo o fraccionamiento, te acerques a una unidad de inspección para que te apoye. Son 3 en el país. Inclusive, si tú quieres convertirte en una unidad de inspección, lo puedes hacer. El costo está alrededor de 50,000 pesos aproximadamente. Obviamente tienes que cumplir con todos los requisitos para poderlo lograr. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener
todo nuestro expediente con los documentos necesarios, permisos necesarios de construcción, de ecológicos, de uso de suelo, de todo lo necesario para poderlo entregar en el momento que nos lo solicite la autoridad. Contratos registrados, en fin. Ahora, sanciones. Pues prácticamente esto de la normativa es el percibimiento, que es pues precaución o tener listo toda nuestra serie documental para evitar cualquier sanción. De eso se trata esta normativa y que nos acerquemos a las unidades de inspección. De lo contrario, si hacemos caso omiso, puede llegar la clausura o la suspensión de la construcción, de la obra, de tu oficina inmobiliaria, de tus licencias como agente independiente, en fin. Y si es muy grave la situación, puede haber arresto administrativo y obviamente las multas correspondientes. Y esto lo puedes verificar en el artículo 147 FI 154 y 155 de la Ley de la Infraestructura de la Calidad y en el capítulo 14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que puedes verificar en Internet estas eh, leyes para profundizar. Y en el artículo 100, en estos artículos 147, 154 y 155 de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, pues aquí nos empieza a mencionar que pues va a haber sanciones si no cumplimos con cada uno de los requisitos. Por ejemplo, y los montos, aquí nos dicen el número 1 del artículo 155, de 30 a 4,000 veces el equivalente a UMAS de sanción en caso en el inciso A no se proporcione a la autoridad competente dentro del plazo señalado la información o documentos que requiera en apego a las facultades y atribuciones previstas en esta ley. Y así sucesivamente cada uno de los puntos por incumplimiento. Por eso es necesario y aconsejable que te acerques a una unidad de inspección si tienes dudas de cómo realizar tu proceso. Aquí hay otras sanciones sobre mismos artículos. Vamos a hablar del número 4, de 6,000 a 30,000 UMAS. En el inciso A dice, se cometan acciones u omisiones que impliquen grave riesgo a alguno de los objetos legítimos de interés público tutelados por la norma oficial mexicana. Bueno, en fin, entonces las sanciones son bastante, pues, amplias, pero si cumplimos con lo que nos indica la norma, no vamos a tener problema alguno. Inclusive, si estuviste en la plática del estándar de competencia como certificación en el S0100.02, ahí te obsequiamos lo que fue la normativa o te dimos el acceso a la normativa para que la leas o la leyeras. Son 38 páginas. Si tú la lees y cumples con ellas, no tendrás objeto alguno. E inclusive esta certificación como profesional inmobiliario, el S0100.02, ya incluye algunos puntos primordiales que debes de considerar de la NOM para poder cumplir con tus procesos como agente inmobiliario independiente. Bien, aquí son otros sanciones en otros artículos y estamos hablando que esto ya debió haber cambiado en cuestión de cantidades porque a partir del día de ayer, 1 de febrero, pues el UMA ya tiene otro precio. Entonces, aproximadamente aquí tenemos en el artículo 126 las infracciones a los dispuestos del artículo 8 bis, 11, 15, 16 y demás disposiciones, que estos son puntos que hablamos con mayor profundidad dentro de la certificación como agente inmobiliario. Bueno, que no estén expresamente mencionados en el artículo 127 y 128 será una multa de 236 pesos hasta 756,000 pesos, que seguro estas cantidades ya cambiaron. En el artículo 127 tenemos hasta una multa de 1,500,000. En el artículo 128, de acuerdo a esos incisos, tenemos más de 2,600,000 pesos y así sucesivamente. Bueno, uno de tantos puntos que tenemos que cumplir, por ejemplo, son los programas de protección civil. No sé si ya han recorrido, tienes una constructora, una desarrolladora o estás promocionando algún desarrollo y llevas clientes y está en construcción porque es preventa.
te has dado cuenta que te obligan a usar casco, chaleco reflejante, tener zapato adecuado para hacer el recorrido del showroom o del departamento muestra o de la villa muestra. Bueno, entonces, uno de los puntos que tenemos obligación también es llevar nuestro gafet como un profesional inmobiliario para ser totalmente identificables. Y eso aún no lo he visto que lo apliquen. Entonces, deben de tener tu gafet para presentarte y llevar a tus clientes. Bueno, entonces aquí nos dice demostrar que cuentas con un programa de protección civil del inmueble y que el mismo fue puesto a disposición de los consumidores, es decir, que tienes que darle el conocimiento necesario a aquellos clientes que van a hacer el recorrido en el showroom de los lineamientos que deben de seguir de protección civil. Y se deben de establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y de las personas que concurran a las instalaciones. Este programa interno de protección civil, Ley General de Protección Civil. Ahí puedes profundizar en el tema. Entonces, inclusive se delimitan por medio de líneas el paso peatonal para llegar al showroom o a la casa muestra o departamento muestra. Entonces, ese es uno de los puntos de muchos que se deben de considerar en tu proyecto como desarrollador, fraccionador, constructor o como agente inmobiliario que estás llevando clientes a un desarrollo como firma inmobiliaria. Inclusive debes de tener implementado en tus oficinas también cuestiones o programas de protección civil. Bien, condiciones de garantías, que este es un punto que muchos tienen duda de qué es lo que aplica. Esta normativa nos dice que en cuestión de años mínimos que se deben de cumplir son para cuestiones estructurales, son 5 años, para impermeabilizados son 3 años y para demás cuestiones 1 año. ¿Cuáles son esas demás cuestiones? Por ejemplo, instalación hidráulica, hidráulica sanitaria, eléctrica, comunicación de gas, etcétera. 1 año. Ahora, son como mínimo 5 estructural, 3 impermeabilizante y 1 para los demás elementos. Entonces, son como mínimo, tú puedes entregar más, sí, si quieres dar 10, 15, adelante, pero son los años mínimos que debes de entregar por escrito a tus clientes. Y después aquí tiene el proveedor tiene la obligación de realizar sin costo alguno para el consumidor, es decir, el desarrollador, el constructor, el fraccionador hacia el comprador, cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas presentadas. En caso de que persistan los defectos o fallas, eh, se deben de realizar de nueva cuenta la reparación necesaria más el 5 o 20% de bonificación. Aquí ya empezamos a tener pues una sanción, ¿no? Directa. En caso de defectos graves, el consumidor podrá solicitar la sustitución del inmueble o solicitar la rescisión del contrato hasta ese grado. Y vamos a suponer que estamos en un fraccionamiento que estamos terminando de vender o de construir y se prometió en las privadas una alberca con ciertas características, a lo mejor una alberca rectangular y con palapa. Y al final se entrega una alberca redonda sin palapa. Pues ese tipo de acciones sin haber consultado a los clientes y que existe un documento firmado que autorizan esa modificación, si no existe, tenemos que hacer cualquiera de estas dos opciones. Número uno, construir la alberca prometida, hacer la modificación correspondiente, poner la palapa. O número dos, si así lo decide el consumidor o el comprador, deslindarse del contrato y pagar una indemnización que puede ir allá más allá del 20% por el incumplimiento. Y aquí en la parte de letra verde nos dice, el proveedor podrá contratar o contar con mecanismos coadyuvantes para hacer frente a dichas obligaciones, sin entenderse que deje de ser responsable de las mismas ante el consumidor, los cuales pueden constituir en la contratación de seguros, fianzas, avales y otros medios de resarcimiento que le permitan satisfacer el reclamo del consumidor.
afectado en los términos de este capítulo de la NOM. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que ya terminamos de construir ese fraccionamiento, ese desarrollo, y pues tenemos que irnos a otra entidad federativa a construir otro proyecto. Entonces tenemos que apoyarnos de algún proveedor de esa entidad federativa para que pues solucione las garantías que puedan surgir a los clientes. Pero esto no deslinda de responsabilidad a la constructora. Sigue siendo responsable. Está subcontratando a alguien para que dé el servicio, pero el responsable sigue siendo la constructora. A eso refiere. Ahora, ¿qué pasa con relación a las propiedades en uso? ¿Aplica esta garantía? Recordemos que esto es solo para propiedades nuevas. ¿Y qué se considera como una propiedad nueva? Pues que pues, se acaba de construir, si acaso tiene un año de venta, ¿no? Ahora, estas garantías entran de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos el día 360 y se vende la propiedad. Bueno, pues a partir de ese momento empiezan a correr los 5 años, los 3 años o un año. Vamos a suponer que se vende al año y medio. Bueno, pues empiezan a correr a partir de ahí los 5 años, los 3 años, un año como mínimo que nos obliga la normativa para cumplir con estas garantías. Muy bien, vamos a continuar. Condiciones para las ONAVIS, que esto lo mencioné al inicio con relación a lo... Las ONAVIS no son más que instituciones como el Infonavit, el Fobiste, y aquí la normativa nos dice que si no estamos autorizados por la misma institución, Infonavit o Fobiste, no podemos hacer publicidad ni promocionar ni hacer absolutamente nada relacionado a lo del Infonavit o Fobiste. Si no tenemos el estándar de competencia S0903.02, que ya nació una nueva versión en noviembre del año pasado. Y aquí hay un punto importante. Aquellos anuncios que puedes encontrarte como certificaciones de Infonavit, tienes que verificar que ese proveedor que te va a certificar realmente esté en el padrón del mismo Infonavit, porque puede ser que te certifiquen, pero el Infonavit no te va a reconocer esa certificación. Así es que verifica que esté en el listado del Infonavit para que te puedan considerar esa certificación. De lo contrario, no te va a servir. Muy bien. Entonces, tú no puedes hacer publicidad en redes sociales, marketing digital. No puedes mencionar que recibes créditos Infonavit si no estás acreditado con ese estándar de competencia. ¿Qué puedes hacer? Apoyarte de algún colega que sí lo está. Bien, aquí dice en la parte de letra verde, el proveedor debe proporcionar los datos de las oficinas y direcciones electrónicas de las páginas web institucionales o a través de asesores certificados por las instituciones. El proveedor debe asegurar que sus asesores de venta o agentes se encuentren debidamente capacitados. Y esa capacitación se refiere al estándar de competencia S0903.02, que es el de Infonavit. Muy bien. Aquí tenemos otro punto que debemos de considerar para la publicidad. Tenemos dos. La del lado izquierdo, pues está muy escueta y eso es lo que normalmente se venía haciendo. Se pone un logotipo, el nombre de la inmobiliaria o constructora, qué tipo de propiedad es la que se va a promover, si es en venta o renta, las características, alguna promoción de descuento y el precio que inclusive se podía estipular en dólares. Y un teléfono de contacto, si acaso algún correo electrónico, ya está ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que número uno, ya los superlativos no podemos utilizarlos. ¿Cuáles son esos superlativos? Casa de lujo, la más bonita, la más grande, la más iluminada, la más hermosa, porque a lo mejor para ti es la más bonita, la más iluminada, pero para el vecino no, o para aquella persona que lo va a comprar no. Inclusive se han dado procesos legales en los cuales con la palabra o el superlativo de casa de lujo en un departamento de menos de 1 millón de pesos de Infonavit, el cliente comprador al final alegaba que pues se la vendieron como una casa de lujo
o un departamento de lujo y a la hora de tener la posesión, pues no es nada de lujo. Entonces eso llevó a una cuestión legal para que el comprador tratara de sacar un beneficio económico. Al final no se le dio pues eh, finalidad al proceso, cada quien solamente se quedó con la pérdida de tiempo y del proceso porque no llevó a nada. Entonces, para evitar ese tipo de tiempos perdidos, evitemos superlativos que solamente van a hacer engorroso el proceso. Entonces, evitar superlativos. Número dos, hay que colocar lo que es el logotipo. Y si tienes dos nombres, y me refiero a un nombre fiscal y un nombre comercial, y tengo un ejemplo muy claro para esto. El nombre comercial es Coca-Cola y el nombre fiscal es FEMSA. Esos dos nombres tienes que colocarlos en tu publicidad. FEMSA, Coca-Cola. El logotipo, qué tipo de promoción vas a realizar, casa en venta, departamento en venta. Y un punto que aquí los de la Profeco les pregunté en su momento, porque inclusive ya no contestan, es, oye, me estás obligando a que coloque el domicilio de la propiedad, pero si es una propiedad habitada, porque esto aplica para propiedades nuevas o usadas, recuerda, pero está habitada y el precio es arriba de los 10 millones de pesos. Pongo en riesgo a mis clientes. Ah, pues tiene razón. ¿Qué es lo que debes de hacer? Coloca la colonia, más que suficiente para cumplir. ¿Por qué la normativa nos dice esto? Porque si decides entrar a la certificación, que vas a tener acceso a las 5 horas de las clases de la normativa, ahí hablamos de manera profunda por qué el domicilio, al menos en la colonia, se debe de integrar. Y se los voy a mencionar. Hay colindancias entre colonias que una es de una gama económica mayor que la otra. Entonces, las casas que colindan de un nivel económico menor, se apalancan de la colonia de enfrente cruzando la calle, pensando así que va a ser más fácil venderla. Para evitar ese tipo de ventajas desleales, debemos de colocar la colonia. Las características, pues ahí ya depende de cada quien. En cuestión de precio, tenemos que tener un rango de precio que es lo aconsejable si es que hace la equivalencia en dólares. Por ejemplo, aquí tenemos de 20 millones a 25 millones con una vigencia a tal fecha. Datos de contacto, pues teléfonos convencionales, WhatsApp, correo, sitio web, consulta de condiciones y formas de pago con algún otro link para que sepan exactamente. Inclusive puedes incorporar alguna dirección para ver los diferentes, en caso de fraccionamientos o desarrollos, para que vean las licencias de construcción, de uso de suelo, etcétera. En cuestión de descuentos, tenemos que ser claros, como la del lado izquierdo dice nada más 25% de descuento. La del lado derecho viene un poco más precisa, 25% de descuento aplicable para todos los modelos. Y aún así le falta algo. 25% sobre qué? Sobre el enganche, sobre el monto total, sobre qué. Entonces tenemos sobre mantenimientos, tenemos que ser claros. También debe de tener una imagen al menos de la propiedad que se va a promocionar, o si tienes en este caso, como dice, para todos los modelos, poner imágenes de lo demás. Ahora, si comparamos la del lado izquierdo con la del lado derecho, es mucha información, sí, pero esto nos da igualdad de comercio en el ramo inmobiliario. Todos tenemos que cumplir con esto. Entonces, acércate con un experto en publicidad para que te haga, pues, a detalle lo que tú requieres, pero debe de cumplir con cada uno de los requisitos que la normativa nos está marcando. Bien, en cuestión de contratos, los contratos de adhesión son 5 al menos con los que tenemos que cumplir, de acuerdo a la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registro y Autofinanciamiento. Y esto es por parte de la Profeco. Número uno está el contrato de compra-venta, que son los de color verde, el contrato de compra-venta de terrenos y el contrato de intermediación. Al menos estos tres, como agente inmobiliario independiente y todos los demás, deben de tener. Si tú estás manejando compra-venta casa-habitación, debes de tenerlo. El de compra-venta y el de intermediación. Si estás vendiendo terrenos
para casa habitación, debes de tener ese contrato. Al menos son esos tres. Y ya como constructora desarrolladora o broker master que estás dando el servicio a un fraccionamiento, pues el de preventa o preparatorio de compraventa y el de preventa en la compraventa. Son estos 5 que se deben de manejar. Y como está la línea amarilla en la parte inferior, si no cuentas con un contrato de adhesión registrado, no puedes comercializar. Lo puedes seguir haciendo con tus contratos tradicionales, vamos a hablarle así. Pero si tienes una revisión, vas a tener las sanciones correspondientes. Ahora, pregunta frecuente que me hacen, pues descargo el contrato de la Profeco, lo lleno y lo empiezo a manejar. ¿Qué crees? Como no tiene un registro ante la Profeco ni una fecha de registro, no te deslinda de responsabilidad, es decir, no tiene validez en cuestión de registro. Lo puedes utilizar, sí, pero no te va a minimizar por nada la sanción. Así es que urge que tenga registrados esos contratos. Ahora, ¿qué es un contrato? Es un documento elaborado de manera unilateral por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la presentación de un servicio. ¿Qué es un contrato unilateral? Desde el punto de vista legal y mercantil, el término unilateral hace referencia a las obligaciones a las que se compromete una única parte mediante contratos sin obtener contrapartida alguna y por lo general el beneficio de una segunda parte que no contrae ningún tipo de obligación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que vamos a una compañía de telefonía celular y pues ahí para contratar tenemos que firmar un contrato. Pero antes de firmarlo le decimos a la persona que nos está llevando el proceso, déjame leer tu contrato. Empezamos a leer ese contrato unilateral y vemos algunas cláusulas que no nos gustan mucho. Y le decimos, oye, ¿puedes quitarme estas cláusulas porque no me convienen? Te va a decir, pues no lo puedo hacer, es un contrato unilateral. Si no estás de acuerdo con esas cláusulas, puedes ir a otra compañía celular a tener, si no tienen esas cláusulas, que tengan un contrato distinto. Nosotros tenemos este contrato unilateral, ¿lo aceptas o no? Eso es un contrato unilateral y son los contratos que debemos de tener registrados ante la Profeco. De hecho, antes de que entrara el 18 de septiembre del año 22, yo era renuente a estos contratos de adhesión ante la Profeco. Decía, ¿cómo es posible que vamos a hacer un esquema único para cualquier proceso inmobiliario si cada proyecto es distinto? Bueno, pues resulta que queramos o no, tenemos que cumplir con ello. De lo contrario, no podemos comercializar inmuebles para casa habitación, terrenos para casa habitación. Y la tendencia es que al tiempo los arrendamientos también entren en este esquema. Así es que si estás dentro del sector inmobiliario, te vas a involucrar, es mejor que inicies con tus contratos ya registrados. Y no es más que hacer el trámite. Bien, existen dos tipos de contrato, el contrato tipo y el no tipo. El contrato tipo son plantillas que están dentro de la plataforma de la Profeco, que las descargas, le pones tus datos como persona física o como jurídica, es decir, si eres una sociedad, nombre de la sociedad, representante legal, o si eres un agente inmobiliario independiente, como persona física, tu nombre, el domicilio, todo lo necesario para ser identificable. Subes ese mismo formato que llenaste, que es el contrato como tal, a la Profeco y después de un tiempo y haciendo el pago correspondiente, te van a dar tu contrato registrado ante la Profeco. Y están los contratos no tipo, que con tu equipo legal vas a diseñar de acuerdo a lo que marca la normativa, puedes adherirle artículos, sí, los necesarios, lo presentas ante la Profeco con el pago correspondiente y si te lo autorizan, pues ya vas a tener tu contrato registrado. Y puede ser que te digan, ¿sabes qué? No, tienes que modificar estos puntos, lo modificas, lo vuelves a subir y si te lo autorizan ya tendrás tu contrato. Lo que sí les puedo decir es que los contratos no tipo, que son los que diseñas con tu equipo legal, los están rebotando. Ya la segunda, la tercera ya lo autorizan. Pero sí es necesario que al menos ya tengas tus contratos tipo utilizando en tus procesos, en lo que tu contrato no tipo, si así lo deseas,
lo diseñes y lo mandes a la Profeco. Bien, ahora, aquí tenemos la manera para registrar estos contratos. Hay dos vías, de manera física en la oficina de contratos ciudadano en la Ciudad de México o en alguna oficina en alguna entidad federativa que seguramente pues debe de tener oficinas. Entonces puedes ir directo a la oficina de la Profeco para ver esto de los contratos o de manera electrónica, que es más sencilla. Y aquí está el enlace para que puedas hacerlo. Ahorita se los vamos a subir en el chat para que lo puedas tener a la mano. Pero sí te pido que no lo utilices ahorita hasta que terminemos la sesión porque te vas a perder, te vas a distraer y ya no vas a saber esta parte interesante que son los contratos. Ahí lo tienen ya en pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué te van a entregar ya cuando registres tus contratos? No es más que el formato, si es que bajaste de la Profeco, lo llenaste y lo subiste, es un QR y una cadena. Eso es lo que te va a entregar en cada una de las páginas del contrato. Eso es tener un contrato registrado. Es darle certeza de que ese contrato pues, es real. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista, ¿qué seguridad le puedes entregar a tus clientes si le mencionas que tienes contratos registrados ante la Profeco? Le estás diciendo que eres un profesional inmobiliario, que estás dentro del sector y que te llevas o que te manejas bajo buenas prácticas. Ahora, hacer este tipo de publicidad hoy en día pues está por mil genial. Ahora, ¿qué pasa con las viviendas en uso? Esto es algo adicional que les estoy entregando. Sácale foto a esta diapositiva para que utilices cualquiera de estos dos puntos. El comprador, porque inclusive en la acta de entrega del inmueble puedes adherirle esta parte, que es cuando te firma el cliente de que está aceptando en las características, cantidades, calidades y condiciones la propiedad en uso. El comprador o arrendatario recibe la posesión física del inmueble y cumple con las especificaciones, requerimientos, requisitos de entrega señalados en el contrato de compra-venta arrendamiento ante notario según sea el caso. El otro es el comprador arrendatario, de acuerdo a su percepción, declara que la propiedad cumple con las condiciones en cuanto a estructurales, antigüedad, conservación en general, mantenimiento, limpieza, etcétera, señalados en el contrato de compra-venta, arrendamiento ante notario según sea el caso. Y aquí hay un punto importante con relación a los defectos de las propiedades en uso, humedad, estructural, cualquier cosa que tenga en cuestión de defecto, no tengamos miedo de mencionárselo a nuestro cliente comprador. ¿Por qué? Porque en la serie documental tenemos que plasmar ese defecto y a la hora de entregarle el inmueble, el cliente firma que está aceptando ese defecto y que él se hará cargo de repararlo o según el convenio que se haya tenido con el prospecto vendedor, pues se harán lo convenido. Vamos a suponer que tiene fallas en el impermeabilizante y el vendedor se compromete a entregarlo impermeabilizado. Entonces, pues esa es una forma de plasmar en la serie documental que tiene ese defecto en el impermeabilizante, pero el vendedor se compromete a entregar el impermeabilizante listo a la hora de entregar el inmueble. Y en la inspección de la entrega del inmueble se tiene que verificar que ese defecto cumpla en reparación. Bueno, ¿de qué se trata entonces esto de la normativa 247? Pues la prevención y no la corrección. Si hacemos bien los puntos que nos marca la normativa desde un inicio, pues vamos a cumplir con cada uno de los puntos. Entonces, sí es importante que pues leas la NOM, ya tienes acceso a la normativa para que pues le des una leída y también a la ficha del estándar de competencia. Entonces, pues sí es importante que cumplamos con estos puntos, sobre todo con los contratos de adhesión e intermediación que debemos de tener registrados. De lo contrario, no vamos a poder comercializar absolutamente nada. Puedes seguirlo haciendo con tus contratos tradicionales, sí, pero si te inspeccionan vas a tener problemas. Bien, pues antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, pasemos a este recordatorio que el próximo martes 6 de febrero
comienza nuestra alineación del estándar de competencia S0110.02 y pues estás a muy buen tiempo porque vas a tener el precio todavía del año 2023. A partir del 7 de febrero serán otros precios. Muy bien, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Pueden levantar su manita digital para ubicarlos y pues responderles lo que soliciten. Adelante, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, colegas, por ahí? A ver, déjenme abrir el chat también. Creo que no está abierto. A ver. Ahí está abierto el chat. Si alguien tiene preguntas, pueden ponerla también en el chat. O recuerden que en el menú de Zoom está una carita feliz con un signo de más que dice reacción. Le presionas ahí y aparece levantar la mano para que lo puedas hacer. Adelante, Ani, abre tu micrófono, por favor. Ahí ya te solicité que abras tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la plática y por la valiosa información. Tengo una duda en cuanto a lo que comentaron del registro de contratos. Para el caso de que yo, por ejemplo, fui persona física y ya hice el cambio a persona moral. ¿Es necesario, a su experiencia, es necesario que yo como persona física dé de alta el contrato y aparte yo como empresa dé de alta el contrato o con que la empresa lo tenga registrado es suficiente? Bueno, aquí te voy a dar la respuesta de la siguiente manera. Si vas a seguir haciendo operaciones como persona física, utiliza tus contratos de persona física. Si vas a utilizar otras operaciones como persona jurídica o moral, tienes que registrar los contratos con esa personalidad. Son totalmente independientes. ¿Sí? Ok, ok, ok. Sí, muchísimas gracias. Al contrario. Bien, aquí estoy viendo en el chat algunas preguntas. Dice, ¿este certificado con ustedes es válido en cualquier estado de la República? Sí, de hecho, una pregunta frecuente que me hacen es, ¿esta certificación del estándar de competencia C010.02 es la misma que entrega la Profeco? Sí, es exactamente, que entrega AMPI, sí es la misma que entrega el AMPI. ¿Por qué? Porque AMPI fue uno de los involucrados como expertos para el desarrollo del estándar de competencia que nace a partir de la necesidad del mercado para darle certeza legal a los procesos inmobiliarios. Tanto AMPI como otros, incluyéndonos, pertenecemos a la misma red de prestadores de servicios del conocer. Y a la hora de entregarte tu certificado, en la parte inferior viene impreso el logotipo de AMPI. No sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, ahí viene impreso. Sí, es exactamente el mismo y con validez oficial nacional. ¿Tiene costo registrar los contratos de Profeco? Sí, alrededor de como casi 800 y algo el contrato tipo y como 200 pesos más el contrato no tipo. Se paga una sola vez y si ya te lo autorizan, pues ese formato lo vas a utilizar. Dice, ¿habrá curso para registrar la norma? Eso lo vemos dentro de la... ¿qué tal, don Guillermo? Eso lo vemos dentro de las clases de la normativa, pero, ok, yo creo que voy a abrir una clase de ello. Pero ahí en la normativa, metiéndote a lo que es las clases que ya tienes acceso a ellas, puedes verificarlo, cómo hacerlo. Lo voy a tratar de hacer eso en el coaching call recurrente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dice, ¿los contratos que se deben registrar ante Profeco se deben hacer por cada operación, ya sea de compra, venta, en caso de arrendamiento también aplica? Bueno, número uno, ahorita la normativa nos obliga única y exclusivamente a procesos de compra-venta, casa-habitación o terrenos para compra-venta, casa-habitación. Solamente nos obliga a tener los contratos registrados, los registras una sola vez y ese formato lo vas a utilizar como plantilla para todos tus proyectos. Inclusive ahorita les enseño uno.
En arrendamiento hay uno que puedes descargar y puedes registrar. De hecho, eso le va a dar validez legal a tu proceso, pero aún no nos obligan a hacerlo. Esta información es muy valiosa, muchas gracias. Al contrario. ¿Cuál es la vigencia de certificación? La certificación con relación al estándar de competencia S010.02 tiene una validación de 2 años, pero como nació con la normativa en el 22, y esta normativa para que se modifique deben de transcurrir 5 años, me atrevo a decir que este estándar va a durar los 5 años, porque así pasó con la versión anterior, decía 2 años y duró 5. Muy bien, correcto. A ver, les comparto entonces lo que es contratos, a ver si lo tengo aquí. Aquí está ya en pantalla. Esto es el formato que vas a descargar en el link que les di, ya dentro de la alineación del estándar de competencia y las clases a las cuales vas a tener derecho de la normativa. Ahí viene cómo descargarlos para que los pueda registrar. Entonces aquí no es más que, inclusive si tú descargas los contratos de la Profeco, uno de los problemas que tiene es que se supone que los puedes editar, pero a la hora de hacerlo se desconfigura todo el formato. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de transcribir los contratos de intermediación y de compra-venta para que los puedas editar sin problema y los presentes ante la Profeco. Entonces aquí, por ejemplo, si tú ves, hay algunos cuadritos como este, como este, como este, como este de aquí, que debes de escoger ahí cuál es el, el punto que vas a utilizar. Este de aquí en caso de ser persona física, en caso de ser persona jurídica, que es la pregunta que nos hizo nuestra compañera, pues vas a utilizar ya en tu proyecto uno de estos dos cuadritos que vas a llenar. Entonces, esto es un contrato unilateral, como nos dice la Profeco, y pues que vas a utilizar. Ahora, dentro de estos contratos, pues te das a la tarea de leerlo y vienen cuadritos para que vayas eligiendo cada uno de los puntos. Aquí viene la documentación que tienes que ir plasmando, cláusulas, en fin, montos. Aquí viene la carta de derechos y obligaciones por parte de la intermediaria, del cliente. Eh, en la parte de abajo, por ejemplo, vienen los anexos. Aquí viene el anexo A, las especificaciones del inmueble, que viene siendo pues la ficha técnica. Anexo B, si se presentaron a la vista del cliente, la vista de privacidad, carta de derechos. El inciso C, carta de derechos del cliente. El anexo D, lista de servicios adicionales en caso de que te contraten para que tú saques por ejemplo, la libertad de gravamen, en fin. Aviso de privacidad, aquí vas a poner el anexo correspondiente y que toda esa serie documental, si tú decides entrar a la certificación, vas a tener acceso a todos los documentos editables para ahorrarte tiempo, facilitarte el proceso e integres tu contrato. Bueno, a ver, vamos a un segundo, voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a dónde estaba. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, colegas? A ver, aquí hay algo en el chat, denme un segundo. Voy a ir hasta la última diapositiva. A ver, aquí dice, si un asesor inmobiliario realiza el contrato con el propietario y te comparte la venta, tú debes registrar tu contrato también y cumplir con el requisito o solo el exclusivador. A ver, la persona que tiene el inventario es el obligado que debe de tener sus contratos registrados. Ya si lo comparte con uno, con dos, con tres colegas adicionales, el que tiene el inventario es el que tiene la responsabilidad legal. Bien, dice, yo ya no tengo la obligación de cumplir con todo lo que norma el contrato. No sé a qué te refieres, Lalo. Sé más específico. ¿Nos puedes compartir la presentación? De hecho, les vamos a compartir la grabación. La van a tener, se las vamos a compartir.
Va a estar por un tiempo temporal. ¿Me podría comentar qué contratos puedo usar en arrendamiento, por favor, dentro de la Profeco a la hora de integrar o de entrar? Mira, te voy a enseñar. Déjenme compartirlo de una vez. A ver, dame un segundo, déjame encontrar dónde lo puse. Aquí está. Este es el link que les pusimos en el chat para que entres a la Profeco. Ya lo están viendo ahí. En esta sección donde dice proveedores, tú vas a presionar. Me estoy adelantando y eso no se lo debería decir, pero bueno, presionas ahí, te sale catálogo de contratos de adhesión. Tú presionas ahí contratos de adhesión, te lleva al siguiente formato y en esta sección tú vas a buscar el contrato que quieres. Selecciona la naturaleza del contrato y aquí vas a encontrar arrendamientos. Obviamente vas a buscar el de bienes inmuebles. Aquí está compra de bienes inmuebles y hay varios. Si abrimos este, por ejemplo, aquí te dice que tiene cumplimiento de la normativa 247 y que hay contrato de Canadevi, de Profeco. Entonces, pues tú vas a elegir el que tú quieras para que lo puedas registrar. No es más que bajar el contrato. Aquí vas a especificar cuántos contratos quieres utilizar. Supongamos que queremos de este uno o dos. Puedes ver el contrato, inclusive lo puedes descargar, pero son ineditables, lo tienes que transcribir, aunque lo registres así en blanco, número uno, no te lo van a aceptar. Entonces lo puedes descargar, llenarlo, etcétera, o transcribir, leerlo, y pues es la manera como lo vas a hacer. Y así te vas a encontrar también el de arrendamiento. Muy bien. Entonces me regreso a donde estaba. A ver, ¿dónde estaba? A ver, mientras no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, colegas. Voy a leer. Dice, ¿me podrían comentar qué contrato puedo usar? Ya lo vi eso. Presentación, por favor. Esa van a tener acceso a la grabación. Ya materiales adicionales, si tú decides entrar a la certificación, pues vas a tener por mucho información más completa. Una pregunta, ¿se tiene que certificar para dar alta un contrato tipo? No, no tienes que estar certificado, lo puedes hacer, pero inclusive dentro del contrato, ahí hay un apartado que dice, si cuentas con una certificación o número de registro en asociación, y pones ahí sí, cuento con el certificado estándar de competencia S0 ante conocer con el folio de guión, etcétera. Entonces, de cierta manera ya tiene obligatoriedad, pero puedes empezar a registrar tus contratos. Lo que sí debes de tener es que seas totalmente identificable, porque a la hora de sacar tu usuario y contraseña dentro de la plataforma de la Profeco, te solicita identificación, tu registro ante el SAT, tu domicilio fiscal, entonces pues ya es ser identificable. Luego, dice, ¿cuántos módulos se tienen que tomar para certificarse? En cuestión de los módulos, bueno, son 6. De hecho, en la ficha del estándar de competencia que les enviamos, que les vamos a reenviar con el video de esta clase de la NOM, pues te vas a dar cuenta que en la ficha del estándar, en la página número 6, nos dice que son 6 elementos. Y esos 6 elementos cubren los 4 pasos de cualquier proceso inmobiliario en tu día de inmobiliario, que es prospección, venta, gestión documental y entrega del inmueble. Es lo que tienes que hacer en tu día inmobiliario. Son 6 sesiones y cada sesión son 2 horas aproximadamente y comenzamos el próximo martes 6 de febrero, 7, 9, 12, 14 y 16. Después de eso tenemos coaching calls recurrentes todos los jueves a las 7 de la tarde con temas diversos inmobiliarios. Dice, ¿solo inicia en febrero o cada mes inicia certificaciones? Bueno, de hecho, esta es la primera del año 2024 a precio del 2023. Tenemos a 12 meses, 4,899, que a partir del 7 de febrero va a costar 6,099 pesos. Ahí está mal el precio.
y en contado de 4,487 va a costar 5,487 a partir del 7 de febrero. Así es que la idea es que puedas aprovechar el precio del 2023 o inclusive si no tienes oportunidad en estas fechas, hacer tu inversión y después adherirte a las nuevas fechas. De todos modos van a tener acceso a grabaciones sobre cada una de las sesiones para que sigas aprendiendo o si tienes dudas repases. Dice, el certificado es el de estatus o el de Sedetus o son 120 horas. No, nada que ver con Sedetus. Nosotros somos un centro evaluador. Son solamente 6 sesiones que nos aplicamos a la ficha del estándar de competencias es 0.02. En marzo, ¿en cuánto estaría? Aquí están los precios a meses sin intereses, es 6,099 y de contado 5,487 en marzo. Ahorita tienen la oportunidad hasta antes del 7 de febrero, 4,899, 4,487. ¿Cuáles son los requisitos para certificarse o es solo tomando el curso? Bueno, los requisitos son los siguientes. Debes de presentar 3 puntos para ser evaluado. Tienes que presentarte una evaluación y en esa evaluación vas a presentar un expediente de un proceso real o simulado de un proceso inmobiliario de compra-venta. Te basas a ese expediente que se va a revisar y calificar y vas a hacer la simulación de prospección, venta, gestión documental y entrega del inmueble, que es lo que se hace en el día a día inmobiliario. Y número 3, vas a presentar un examen de opción múltiple de teoría. Esos 3 puntos son los que vemos a detalle en las 6 sesiones de alineación o de asesoría para certificación. Entonces, si tú tomas esta asesoría, no vas a tener problema alguno para presentar tu certificación. Buen día, yo estoy entrando apenas aquí. ¿Te refieres a la sesión? Pues se te va a enviar la grabación. Salí de la clase que tengo de los viernes. Ok, está bien. Bueno, muy bien, colegas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, correcto. No me queda más que decirles que den pasos firmes inmobiliarios con resultados contundentes a corto plazo. Y los que decidan integrarse a la certificación, nos vemos el próximo 6 de febrero a las 7 de la tarde. Si tienes dudas o algún tema relacionado a la certificación, recuerda que están nuestras formas de contacto y el WhatsApp en el cual te damos respuesta casi inmediata. Muchas gracias y hasta la próxima. Excelente viernes. Gracias.